Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Cada año nacen menos bebés en Colombia. El DANE reveló que solo el año pasado se reportó una reducción de más de 13% en los nacimientos. Los analizaremos hoy, los detalles y las cifras y el impacto que tienen en la economía y en las políticas públicas. Aumenta el manejo del dinero en efectivo. Los estudios muestran que en vez de bajar, está subiendo el uso de monedas y billetes. Sin embargo, son millones de trámites bancarios los que se hacen cada mes a través de los canales digitales de las entidades financieras. Las mujeres y la educación financiera. Cada vez hay mayor acceso de las mujeres a los diferentes productos financieros, entre ellos cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y préstamos bancarios. Les contaremos el panorama que Nubank y otras entidades mostraron hoy. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de unas cifras muy importantes reveladas hoy por el DANE y que tienen que ver con los nacimientos en nuestro país y que el año pasado registraron precisamente una fuerte disminución. Víctor Grosso, bienvenido a Signo Pesos. ¿Y qué dicen las cifras del DANE? Don Henry, muy buenas noches para los televidentes. Son cifras, la verdad, muy importantes sobre la caída tan fuerte que están teniendo estas cifras de nacimientos en Colombia. Si usted me ayuda con la gráfica para mostrarla a nuestros televidentes. Y esto es importante porque esto tiene muchas implicaciones, don Henry, en lo económico, en lo social, que pues más adelante vamos a explicar, pero yo creo que todo se resume en esta gráfica, don Henry. Y bueno, hay que decir también que no es un fenómeno único de Colombia, está ocurriendo en muchas partes del mundo, pero aquí vemos en nuestro país una caída que se ha venido marcando, sobre todo después de la pandemia. Parémonos aquí en el año 2015, esta barrita, esta es la gráfica oficial del DANE. Sí, señor. Mire, en el año 2015 se presentaron en ese año 661.000 nacimientos en Colombia. La cifra permaneció prácticamente estable en el 2016, inclusive en el 2017 creció, aquí en la mitad me muestra las variaciones porcentuales, 1,4%, en el 2018 cayó 1,2%, en el 2019, bueno, empieza a disminuir la cifra, reducción, sí, 1% cayó, llega la pandemia, caída de 2,1% en el 2020 y de ahí para abajo las caídas son muy marcadas. En el 2021, 617.000 nacimientos, en el 2022 la caída fue del 7%, 573.000 nacimientos. En el 2023 aumenta, se acelera esa caída, 10,1%, nacimientos en unidades, 515.000. Y ya el año pasado, este es el dato que reporta hoy el DANE, rompimos a la baja la barrera de las 500.000 nacimientos en un año, la disminución fue de 13,7% y nacieron 445.000 bebés durante el año pasado. Mirándolo así, don Henry, desde el 2015 hasta el 2024, que es la última cifra, hay una diferencia de 200.000 bebés menos al año, un poco más, y pues esa es la marcada tendencia. Claro que me puse a mirar los históricos del DANE, desde el año 1998, por allá en esa época, nacían más de 700.000 bebés al año, arrancando el milenio, más de 700.000 bebés al año y ya estamos próximos a llegar casi a la mitad de esa cifra. Ese es el dato, tal vez una de las cifras económicas más importantes de la jornada. Y es que tiene que ver mucho con la cultura, la mentalidad de los jóvenes. Ahora casi ninguno quiere tener hijos o a lo sumo quieren tener uno solito por ahí. Y más mascotas, por ejemplo. Y más mascotas, por ejemplo. Así es. Pues Víctor, mire, hay un fenómeno justamente alrededor de este tema de la menor tasa de nacimientos cada año en Colombia, y es que esa caída en los nacimientos podría verla uno como algo positivo o algo negativo según los lentes con que uno mire las cifras. Lo cierto es que es una realidad que obliga al país a reconfigurar muchas cosas en las políticas públicas, por ejemplo, pero también en la economía. Precisamente, don Víctor, para analizar este tema, mi compañera Luisa Polo entrevistó a un experto, se encuentra allí con él. Luisa, adelante con este invitado. Buenas noches. Y es que justamente esa caída en la natalidad que se está viendo en nuestro país tiene un impacto progresivo en hábitos de consumo, en el comercio, en la construcción, en varios sectores de la economía y en general en toda la productividad. Por eso me acompaña esta noche Camilo Monroy, gerente de Emporia, especialistas en investigaciones de mercado. Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. Luisa, buenas noches para ti, para toda la teleaudiencia de Caracol. Es un gusto aquí estar con ustedes.
Camilo, hablemos de esa caída en la tasa de natalidad, en los nacimientos en nuestro país. Esto es algo que se ha venido viendo en los últimos años. ¿Cómo impacta el mercado? ¿Cómo impacta la economía? Bueno, mira, lo primero es indicar que en general esto es un fenómeno generalizado no solo en Colombia, sino en el mundo. La tasa general de fertilidad ha caído más o menos desde el año 1965 de una forma progresiva, empezando por 5 hijos estimados por cada mujer, situándose en este momento en unos 2.5 a nivel global. El fenómeno en Colombia es más acentuado todavía. En Colombia la tasa general de fertilidad se ubica entre 1.6 a máximo 2 hijos por mujer. Eso quiere decir que sobre todo está estimulado en ciudades que no representan las ciudades principales. En ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, esa tasa es aún menor, es de 1 hijo o menos por cada mujer. Sin lugar a dudas, pues esa reducción que estamos viendo tiene un impacto en muchos y varios sectores de la economía, de la producción y de otros servicios que tienen que ver con toda la producción nacional, por decirlo de alguna manera. Hablemos primero, Camilo, del mercado laboral y también del sistema pensional. ¿Cómo es esa presión que empieza a hacer que estén naciendo menos niños? Pues tener una masa menos productiva o que sea capaz de sostener el sistema pensional con una población que a su vez va envejeciendo más, genera sí o sí una presión. Definitivamente es una presión. En este momento la relación se encuentra más o menos de 1 a 4. ¿De 1 a 4 en qué sentido? Por cada persona que nace en el país, tiene en su relación de adultos pensionados 4 adultos pensionados. La cifra del año pasado fue de 445.000 nacimientos en Colombia versus más de 1.700.000 adultos mayores pensionados. Con una masa, con una población que está envejeciendo cada vez más, que requiere precisamente recursos para su pensión, versus una población que cada vez nace menos y puede producir menos, pues se empieza a sentir un efecto, sin lugar a dudas, fuerte sobre el sistema pensional, que requiere naturalmente de medidas. Y en cuanto a la fuerza laboral, que las empresas también empiecen a ver que llegan menos jóvenes a trabajar, ¿cómo impacta esto esa productividad? Las empresas tenemos que empezar a ser bastante creativas para poder interpretar esos movimientos a nivel de natalidad y esos movimientos a nivel del mercado como tal. Hoy en día sí o sí nos corresponde estarnos adaptando a toda una onda tecnológica que están haciendo para empezar a equilibrar esa productividad con recursos que provienen tanto de la fuerza productiva como de los recursos que puede entregar herramientas como la inteligencia artificial. Hoy en día eso ya se está viendo. De hecho, de las industrias menos afectadas en sector de productividad en los países en general está siendo el sector tecnológico. ¿Por qué? Porque cada vez hay muchos más avances tecnológicos que les permiten a las organizaciones no sacrificar tanta productividad, pero sí necesitar de menos fuerza laboral. Eso claramente está haciendo un impacto tremendo a nivel económico. Ahora hablemos un poco de los hábitos de consumo, el comercio. ¿Cómo se afecta también estos bienes y servicios que normalmente se usan para la crianza de los niños o cuando nacen, pañales, todos estos implementos, juguetes? ¿Cómo se afecta esto? Pues mira que hay fenómenos bastante interesantes. Entonces, las familias como tal han migrado como tal en sus hábitos de consumo. Los recursos que antes eran destinados al sostenimiento de 3 hijos, de 4 hijos, de 5 hijos, están destinados ya a otra serie de cosas. Entonces, por ejemplo, las familias están hoy en día pensando mucho más en fitness, en bienestar, en turismo, en construcción de experiencias como tal. Ya para los adultos mayores, el cuidado en un mercado que se llama Silver Economy ya está creciendo mucho más, entonces ya se está pensando más es en bienestar del adulto mayor. Ya las casas de auspicio de adultos mayores o de cuidado de adultos mayores ya no son simplemente hogares, sino son prácticamente hoteles donde tienen recreación, donde tienen experiencias. El comercio electrónico también ha ayudado mucho para hacer que las tendencias de consumo cambien hacia productos incluso ya no tan especializados en niños como tal, sino en adultos, pensando en ellos en cosas nostálgicas o vintage. Entonces podemos tener ejemplos como el de Lego, lanzando Legos de ciudades para que los adultos, personas de una mediana edad puedan empezar a utilizar y construir precisamente ese tipo de cosas, y así otra clase de ejemplos más que efectivamente se pueden entregar. La conclusión es,
los mercados y las dinámicas de consumo están variando, ya una población un poco mayor, ya no tan especializada en niños o adolescentes, sino más especializada en hombres jóvenes, mujeres jóvenes, ya en etapa de adultez. También tú puedes ver esas dinámicas de consumo que han cambiado en las familias que ya no están especializadas o ya migraron su visión de no comprar cosas grandes, casas grandes, carros grandes, ese tipo de cosas que estaban pensadas para familias, ya no se está viendo tanto. Y lo podemos ver también en el mundo de la construcción. Si ustedes se están dando cuenta, la mayoría de proyectos inmobiliarios que se están lanzando en este momento son unidades habitacionales pequeñas, pensadas para una persona, para dos personas, para una pareja y no para familias grandes. Tiene todo un efecto desescalado a nivel de todos los sectores de la economía. Ahora hablemos otro tema que es también bastante visible y usted hablaba que es algo progresivo, pero en este momento ya estamos viendo efectos y es en el tema de la educación, colegios, jardines infantiles, universidades. Claro que sí. De hecho, de las industrias más afectadas con este fenómeno natal resultan siendo los colegios, sin lugar a dudas, sobre todo los colegios especializados en preescolar y primaria. Varias de esas instituciones en los últimos años han tenido que cerrar porque su tasa de matrículas ha disminuido. Entre el año 2023 y el año 2022 hubo una reducción de casi el 2% en la cantidad de alumnos matriculados y eso sí o sí impacta definitivamente pues, en la economía de instituciones de esas. Las universidades, que también se han visto afectadas, han tenido que adaptarse y migrar sus programas de formación hacia muchos más diplomados, mucho más formación técnica, especializada más que todo en adultos de mediana edad o incluso en adultos entrando a edad mayor. Precisamente ¿por qué? Porque el mercado cambió y las dinámicas de mercado efectivamente cambiaron. Y ya para cerrar, Camilo, esta conversación tan interesante y que tiene mucha tela por cortar, es también los contrastes, lo veíamos, algunos se benefician, otros comercios o otros sectores se ven afectados y genera preocupación a largo plazo, porque esto también es importante para la economía de un país. Sin embargo, varios países desarrollados, grandes, también están viendo este fenómeno, que están naciendo menos niños, que la población es más adulta. Es decir, hay que preocuparse o hay que tomar acciones, o el país, las políticas públicas, ¿deben tomar acciones? Sin lugar a dudas, los países tienen que empezar a tomar acciones. Parte de lo que hemos visto entre los fenómenos globales consiste en los fenómenos migratorios. Países donde sus poblaciones estaban viendo reducidas empezaron, en algunos casos de forma desbordada, en otros casos de una forma mucho más controlada, a adaptar migrantes de otros lados para que sus poblaciones se vieran compensadas. Eso lo podemos ver mucho en países como Canadá o otra serie de países más nórdicos, por decirlo de alguna manera, cuyas poblaciones activas laboralmente o económicamente pues empiezan a ver reducidas y su población mayor empieza a aumentar. Ellos necesitan de alguna forma tomar medidas para compensar. Cuando los efectos ya se desbordan, empiezan otra vez a hacer un efecto compensatorio, pero quitando o reduciendo un poco sus políticas migratorias. Eso es parte de lo que han venido haciendo, pero son muchas más cosas lo que los gobiernos efectivamente pueden hacer. Parte de lo que te digo son adaptaciones tecnológicas, por ejemplo. Camilo Monroy, gerente de Emporia, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Luisa, muchas gracias a ti, muchas gracias a Caracol, a Signo Pesos y pues a toda la teleaudiencia. Gracias a Luisa y al gerente de Emporia. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuáles son las peores consecuencias de la contaminación del aire en la salud humana, según Naciones Unidas. Gracias por continuar en Signo Pesos. Las billeteras digitales y los pagos a través de medios electrónicos están en auge en el país y en el mundo entero. Sin embargo, el uso del efectivo sigue creciendo en Colombia, según un informe de las autoridades financieras. Les contamos las cifras y lo que hay detrás. ¿Transferencia o efectivo? Transferencia. Transferencia. ¿Por qué transferencia? No sé, es más mejor trabajar la plata así. 200 pesos no lo vienen del Bornequi, no reciben 200 pesos ni 1000 pesos. Por ahí las deudas. Las deudas sí las paga por transferencia.
Claro, sí. En los 3 últimos meses de 2024 se realizaron 6.016 millones de operaciones en el sistema financiero en Colombia. Solo las transacciones monetarias movieron más de 3.000 billones de pesos. La masificación de los canales digitales para adelantar pagos y servicios financieros han dinamizado al sistema bancario en los últimos 5 años. La digitalización aumentó muchísimo en el sistema financiero colombiano y en las operaciones que se realizan, y hoy el 80% de todas las operaciones se realizan por Internet y las aplicaciones móviles. Aunque el movimiento de dinero se da en un 56% a través de aplicaciones móviles y el 11% a través de otros portales en Internet, el uso del efectivo también sigue creciendo y las razones preocupan a autoridades y expertos. Muchas personas prefieren usar efectivo para huirle al pago de impuestos. Y probablemente, repito, pues habría que trazar si tenemos, por ejemplo, un aumento importante de la ilegalidad asociada al narcotráfico, a la minería ilegal o a otras formas de ilegalidad, si es que la informalidad ha aumentado muchísimo. Las fintechs buscan, además de reducir el uso del efectivo, facilitar las operaciones financieras para los usuarios. Como un medio de transaccional. Entonces tenemos muchas oportunidades para llegarle directamente a las personas. Las operaciones financieras del cierre de 2024 se concentraron especialmente en actividades profesionales, 70%, comercio, 7% y actividades del hogar, 6%. Y cada día más mujeres en Colombia se interesan en aprender sobre educación financiera. Según datos de la Banca de las Oportunidades, hoy en día el 92% de las mujeres en el país tienen un producto financiero. Nu Colombia, a través de un podcast, quiere acercar más a las mujeres a este mundo financiero. Dicen que las mujeres somos más organizadas con las cuentas y más cumplidas con los pagos. Yo soy muy seria en eso y lo que es para el banco es para el banco. ¿Es buena paga? Sí, muy buena paga. Todo lo que voy gastando lo llevo en un cuadernito apuntado y después lo paso a Excel y tengo todas las cuentas. En el podcast ¿Por qué gastamos? De Nu Colombia, justamente el tema de conversación de hoy fue cómo las mujeres están reescribiendo las reglas de su vida financiera. En 2014, solo el 33% de las mujeres tenían acceso a algún producto financiero en el país. Esto se acelera en 2019, antes de pandemia, este número se dispara al 79% de las mujeres. Y a hoy, según la Banca de las Oportunidades, el 92% de las mujeres en Colombia ya tiene un servicio o un producto financiero. Frente al 99% de los hombres, así que aún queda una brecha por eliminar. Otro reto es que las mujeres tenemos menos acceso a los créditos formales y nos prestan menos dinero. Los colombianos que tienen acceso a créditos formales es casi un 35%. Pero mira que lo curioso es que de estas personas que tienen acceso a un crédito formal, en promedio, lo primero es que las mujeres tienen menos acceso a créditos formales en el país. Confiamos que menos en que nos van a aprobar un crédito y si nos aprueban el crédito no confiamos en que vamos a ser capaces de pagarlo. Y además, contratar crédito nos genera muchísimo estrés. Teniendo en cuenta este panorama, la educación financiera puede ser la mejor amiga de las mujeres. Y el 47% de nuestras cuentas han sido abiertas por mujeres. Estamos casi en paridad. Y de esas mujeres que abrieron cuentas, el 55% tiene acceso a nuestro producto de crédito, que es la tarjeta de crédito. Aunque ha sido un largo camino para las mujeres, cada día estamos más interesadas en aprender de educación financiera y adquirir nuevos productos que nos den mayor libertad económica. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Naciones Unidas reveló que la contaminación del aire provoca 7 millones de muertes cada año en el mundo. Por ejemplo, es causante del 36% de los casos de cáncer de pulmón, de 34% de los derrames cerebrales y del 27% de las enfermedades cardíacas. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.